muchísimas gracias por estos minutos que me vas a regalar, que nos vas a regalar a todos, porque la verdad es todo un honor que podamos poder hablar contigo tranquilamente un ratillo, que me hayas invitado aquí además a tu despacho y que dejes de hacer cosas tan importantes como las que haces por atenderme. Yo, Raúl, estoy encantado. A mí me gusta pues todo lo que sé, si lo puedo compartir, yo estoy encantado. Yo siempre digo, yo soy profesor y me paga el Estado para enseñar a la gente. Entonces, aunque yo todavía sigo aprendiendo y lo tengo que hacer así toda la vida, pues soy pagado por el Estado para aprender y por lo tanto para, yo que sé, sintetizar y transmitirlo a todo aquel que quiera escucharme. O sea, que yo encantado, Raúl. Qué bueno. Yo te sigo desde hace tiempo de apariciones en la tele y tal, en Cuarto Milenio. Y siempre me ha gustado cómo analizas el cerebro. Pero dentro de entrar en parte técnica, ¿no? O sea, querría que, pues eso, como te comentaba antes, que en privado, que fuera una cosa distendida. Y me gustaría hablar de adicciones y autoestima. No sé si tú ves relación entre adicciones y autoestima. Yo pienso que, a ver, no hay una relación directa, pero sí la puede haber, por lo menos indirecta. A ver, es curioso porque las adicciones, sean por sustancias químicas o sean por el móvil, ¿no? Estas electrónicas que hay ahora, ¿no? Ser adicto a Internet, hay mucha gente que es adicta, ¿no? En el sentido académico prácticamente del término, ¿no? Las adicciones todas vienen mediatizadas por una sustancia química en el cerebro que se llama dopamina y que actúa en un núcleo del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que cada vez que se estimula eléctricamente, tanto en animales como en seres humanos, produce placer, sensación de satisfacción, de sentirse a gusto, ¿no? Y en los últimos años se está viendo que hay una gran relación entre la dopamina, este núcleo accumbens, y la vida social del ser humano. De hecho, se ha puesto de manifiesto que dentro de lo que es la evolución del cerebro humano es una de las partes de las estructuras del cerebro que más han aumentado su tamaño, ¿no? Porque sabemos que efectivamente lo que más ha aumentado es la corteza cerebral, que es como la capa pensante del cerebro, pero ha habido otra, que es el núcleo caudado, que es el que contiene al núcleo accumbens, que es el que es bañado por la dopamina, que parece que también ha aumentado de forma significativa y por eso el ser humano tiene esos grandes momentos de tolerancia con los demás. Como dicen, pues puedes juntar un grupo de machos y no se van a pegar, ¿no? Que eso no pasa con los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros. Bien, pues esa dopamina y ese núcleo accumbens tiene mucho que ver también con nuestra autosatisfacción y con nuestra autoestima. Todas las drogas que son adictivas e incluyen no solo sustancias químicas, sino productos que son adictivos, producen un disparo de la dopamina en el núcleo accumbens. Es decir, que en el fondo el sentirse satisfecho con la vida en general y con uno mismo, que es la autoestima, porque en el fondo lo que dicen los expertos es lo que perseguimos, estar a gusto con nosotros mismos, está mediado por los mismos mecanismos que producen la adicción. Entonces, como que con una adicción uno va buscando estimular eso que a uno le produce la satisfacción personal, ¿no? O la autoestima. Entonces, es como que falta algo cuando eres adicto para sentirte a gusto. Y está mediado por los mismos mecanismos neurológicos. Qué bueno. Yo es que, bueno, te lo había comentado, creo que te había comentado por correo y tal. Yo he sido adicto a cocaína, juego, alcohol y tabaco. ¿Vale? Ya lo has dejado, supongo. Sí, ya, se te ve bien, sí. ya lo he dejado. Y entonces, claro, yo conseguí salir de aquí, sobre todo salir de las recaídas, entendiendo por qué me pasaban las cosas. Por eso yo llegué a ti, aparte de ver la tele, o sea, buscando podcast, y tenías el podcast con Alex Fidalgo, que él lo tituló ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, eso es en lo que llevo yo 5 años metido, ¿no? En ver por qué tengo un comportamiento que me machaca. Entonces ves que dejo todas estas sustancias y entonces aparece otra, ¿no? Que es la comida. A la cual, como ahora estoy en modo estudio de todo, ¿no? Estoy viendo un montón, me estoy detectando en patrones que tenía con la cocaína o peores, o sea, en mentirme, en excusas,
Bueno, claro, sí. Cualquier excusa es buena para esto, ¿no? Entonces, claro, me choca un montón que cuando me noto como más bajo de autoestima, recurro a la comida. Sí, fácil. Claro. No todas las emociones en el estómago. También produce la misma satisfacción. Claro, el comer. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque has dicho tú antes que era por estar a gusto con nosotros, ¿no? Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto estar a gusto con nosotros mismos de manera natural? Bueno, cuando uno tiene una adicción no lo puede controlar, ese es el problema. Ahí habría que intervenir de alguna otra manera, ¿no? Para buscar alternativas o buscar que eso que para ti es un refuerzo deje de serlo tanto, porque a veces conviene que las cosas sean reforzantes, pero es verdad que también hay que decir que en fin, que eso no es fácil, no se puede sacar por uno mismo. Pero efectivamente, como haciendo esos actos uno se siente algo más a gusto, pero sabe también a la vez que no es tan bien, que no es correcto, los mecanismos son siempre los mismos y al final en el fondo vuelve a ocurrir lo de siempre, que el cerebro humano, todos, no buscan la verdad. Realmente la verdad no es lo que más nos interesa, sino que nos interesa es estar a gusto con nosotros mismos. Entonces, si has cometido algo que en principio no es correcto para tu modo de ver las cosas, siempre te buscarás, como dices tú, una excusa, una razón de por qué eso que has hecho al final es lo que tenías que hacer o no podías evitarlo, ¿no? Digo, en el caso de una adicción es una necesidad fuerte porque de alguna manera has aprendido, mediante cocaína o drogas o lo que sea, o comida, como dices ahora, a estimular ese núcleo accumbens de determinada manera en vez de con otras. Y al final es tan fuerte y tan relativamente fácil de conseguir porque es un mero acto que tienes que hacer, no te cuesta mucho más y consigues estimular ese núcleo y entonces pues tener esa satisfacción aunque sea temporal. Luego ya buscarás una razón de ser de por qué lo has hecho, ¿no? O una excusa, ¿no? Una cosa que parezca razonable ante ti mismo y a los demás, ¿no? Pero en principio eso hay que corregirlo, ¿no? Y hay que corregirlo pues con unas terapias adecuadas, ¿no? Que te ayuden a ver cuáles son esos mecanismos que tú estás ahí activando y cómo podrías activarlos mediante otras cosas que te hagan sentir más autoestima o más activación de ese núcleo accumbens y de esa dopamina. Pues, por ejemplo, tú encuentras satisfacción comiendo o poniéndote una raya de coca, pero vas a intentar replantearte esa situación para que te dé satisfacción cuando no lo hagas. Y lo puedes hacer, pero para eso necesitas ayuda de otras personas. Es decir, a ver, por supuesto lo puedes conseguir tú y decir, mira, la imagen de mí mismo va a ser mucho mejor y mucho más fuerte si consigo no comer esto, porque sé que está mal, y entonces yo mismo me voy a dar un premio, lo voy a considerar como un refuerzo, un acto positivo, y mi imagen va a acabar ganando, va a salir mejor. Pues si esto lo haces, lo compartes con gente, acaba siendo más reforzante. Y entonces, sabiendo de lo que las otras personas van a tener en su cabeza con respecto a tu comportamiento, eso te va a multiplicar la satisfacción de cuando tú te controlas. Entonces, el control de un impulso inmediato en sí mismo será un refuerzo que activará el núcleo accumbens. Pero para eso tienes que puentear esta situación, buscar que eso sea satisfactorio. Sí, la verdad porque que... si no estás viendo el privarte de comer o de la adicción que tengas como un castigo. Lo tienes que ver como un premio. Y para verlo como un premio hay que trabajarlo. Efectivamente. De hecho, por ahí van los tiros de esto que yo si lo pongo como que lo estoy estudiando, me resulta más fácil, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la semana pasada tuve una semana en plan de alimentación y hábitos perfectos a cómo estaba saludando. O sea, saludando, como estaba... Saludables. Sí, hábitos saludables que en torno a cómo me los había programado y lo que yo entiendo porque está bien, ¿no? Pero ¿qué hice el viernes? Me di un premio. Me di un premio porque dije, me lo he ganado. Pues ahí está. Esa es la interpretación que ese hiciste, es el problema. que eso era un premio. Entonces, un homenaje, se suele decir también. Luego dije, no... El premio es lo otro. Exacto. Esto es un castigo. Ese es el replanteamiento, exacto. Claro, entonces... A ver, no va a ser un castigo. O sea, también hay que llamar a las cosas en su justo término, ¿no? No es un castigo, porque al fin y al cabo para ti produce satisfacción. Entonces no deja de ser un premio. Pero la cuestión es que ese premio no exista. Que sea más premio todavía el que no exista. Claro. Esa es la historia. Pero sí, lo has interpretado, ¿no? Tu yo ahí interior, ¿no? Ha dicho, esto es un premio, te lo mereces, lo estás justificando. Claro, llevo una semana
currando bien, Claro. pues me merezco esto, cuando en realidad estoy currando bien porque no quiero esto. Claro, ¿No? exactamente. Entonces, al final, buscamos el placer a corto plazo, ¿no? Porque, bueno, y una de las cosas también por las que quería traerte a este programa es porque eres escéptico en muchas cosas. Ah, sí, claro. por Eres supuesto. escéptico en muchas cosas, sobre todo muy espirituales, ¿no? Si no me equivoco. Soy científico estricto. Científico puro, ¿no? Pero también te vi que hablabas de la hipnosis de manera Sí. muy científica, ¿no? Entonces quería preguntarte ¿en qué terapias crees? Porque yo, por ejemplo, no creo mucho en las terapias. Ujú. Porque yo he ido a todas, ¿eh? O sea, he ido hasta bioneuromoción y todo, pero también he ido a psicología normal, he ido a... A ver, también voy a matizar esto. No creo en las terapias en este sentido, ¿no? Ujú. Porque a mí los psicólogos me han ayudado mucho y yo iba a un CAIZ, a un centro de estos públicos, Ajá. y entonces pues ahí tenía psicólogo, médico, Vale, eso está enfermera, hacía, que era una cosa que me venía muy bien, hacía análisis de orina cada poco tiempo, ¿no? Tenía un control que me vino muy bien, ¿no? Entonces, en eso sí creo. Pero al final resulta que siempre acaba teniendo recaídas, ¿no? Entonces, Claro, no es fácil. por eso quiero compartir esta historia contigo para que me des otro punto de vista, por si puedo ayudar a alguien, sobre todo. Y fue cuando conocí herramientas de desarrollo personal, que yo no soy muy... O sea, yo también soy bastante escéptico, ¿no? Y fue cuando conocí herramientas como la hipnosis o como el coaching, Ujú. temas de este tipo, en cuando empiezo a ponerme objetivos y a cumplirlos, empiezo a notar esa dopamina. Eso es lo que te decía, ese es bienestar. plantearse eso como premios, esas acciones como premios. Claro, pero ¿cómo hacemos ver a la gente? Claro, porque yo lo he conseguido de una manera un poco más... Bueno, a ver, he tenido estrategia y la conozco y tal, pero es de una manera inconsciente. Pero yo luego de repente cuando me pongo a trabajar con gente, a veces me cuesta explicarles esto cuando dices, sí, me meto una raya, como decías tú bien antes, y automáticamente tengo ese refuerzo, sí. ese bienestar o como Sí, quieras correcto. llamarlo. Y, por ejemplo, a mí escribir el libro fue una de las cosas que me ha dado muchas cosas parecidas a cuando consumía. Pero claro, escribir el Satisfacciones. libro me costó un tiempo. Vale, claro. No fue automático. Pero el premio es mayor, seguramente, que Sí, cuando sí, te sí. metes una raya, o sea que... No lo cambio, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos, o sea, cuando alguien te viene a ti con este tipo de cuestión o tal, ¿cómo le animarías tú a que fuera por algo que cueste más? Ya, de alguna manera tiene que creer en lo que le han dicho que tiene que hacer. Eso es importante. Hay psicólogos de muchos tipos, o médicos, psiquiatras, y los hay más o menos convincentes, ¿no? Y, a ver, pero no voy a poner todo el peso en él. También forma parte de que el individuo realmente quiera y esté motivado para pedir auxilio, ¿no? Para ser ayudado, porque hay casos perdidos que no se van a dejar ayudar, ¿no? Entonces tiene que querer el paciente, digámoslo así, y luego el profesional tiene que ser un buen profesional, ¿no? Los hay más o menos convincentes, más o menos dubitativos, y eso hace mucho para que el paciente, la persona que tiene el problema, tenga fe en eso. Entonces, tener fe es muy importante. Aunque yo sea escéptico en cuestiones religiosas, entiendo que, y es una cosa que se ha utilizado mediante la fe religiosa, pues se han conseguido grandes cosas, siempre y cuando la persona pues se sienta llenos ciertos aspectos de su vida que antes no tenía, ¿no? Y que ahora le resultan reforzantes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, quedar bien con su Dios o con sus santos, ¿no? Mira, esto me está viendo San no sé qué y entonces él me va a ver y sonríe cuando yo he decidido no meterme la raya de coca, ¿no? Eso está bien, ¿no? A ver, para mí no es el mejor método, pero ¿a dónde quiero llegar? Pues igual son los métodos que utilizan los profesionales. De alguna manera tienen que convencer al cliente, al paciente, de que eso le va a ayudar. Y entonces ese aspecto es muy importante. Tiene parte de un poco lo que llaman efecto placebo, que lo habrás oído mencionar, sí, que tiene mucha capacidad, mucha potencia y que muchas veces viene determinado por la confianza que tenemos en el terapeuta. Entonces esa confianza, que no te quepa ninguna duda, que él te va a ayudar, que es un gran profesional,
pues va a tener un papel muy relevante. Por supuesto, los métodos van a ser iguales, más o menos, para todos los psicólogos, aunque hay algunos que llamamos psicoflautas, que hay gente con mucho libertinaje psicológico, y yo, vamos, en fin, podríamos hablar de eso, que no me gustan, y de hecho hay ahora protestas o escritos dentro del mundo de la psicología, porque hay corrientes de la psicología que no son científicas y por lo tanto, y sin embargo son aceptadas oficialmente, y bueno, no están haciendo mucho bien para nuestra imagen, ¿no? Pero como te digo, lo importante es esa confianza en el profesional, que cuando no es bueno, pues sin saber cómo, de manera inconsciente, el cliente o el paciente va a ver que algo hay ahí que no le cuadra o no le encaja, y entonces ahí va a perder la fe, aunque no lo manifieste conscientemente, y entonces puede que no haga lo que le diga el otro. Pero en la medida en que haya fe, que prefiero la fe profesional a la fe religiosa, pero que tienen un mecanismo muy parecido, que es que esto es lo que hay que hacer y ya está, ¿no? O sea, estoy convencido de que esto es así, pues entonces será más fácil conseguir lo que buscas y al final obtener que los refuerzos sean escribir un libro, no tomar ciertos alimentos o no tomar ciertas drogas o no usar el móvil. Eso al final, que es privarte de un refuerzo, pero hacer que esa privación sea un refuerzo mayor, y para eso te tienen que convencer, tienes que convencerte de ello. O sea que al final vamos a un tema de creencias. Sí, claro. O sea, a ver, es que en el ser humano, desde que dicen que bueno, la mente humana es simbólica, pues es que vive en un mundo que no deja de ser simbólico, en el sentido, que esto hay que entenderlo bien, de que lo único importante en la vida, lo único importante, en teoría, ¿no?, desde el punto de vista biológico, es alimentarse y beber y poco más, ¿no? No hay más. Todo lo demás es parafernalia, y reproducirse, claro, evidentemente, de hecho lo más importante. Pero es que ahí está, todo lo demás es parafernalia humana. Son aspiraciones o ambiciones que se ha inventado el ser humano, que se ha inventado, pues que hay que ser, qué sé yo, hay que tener un trabajo mejor, ¿por qué? ¿No? O hay que ser un ejemplo para la sociedad, ¿por qué? ¿Qué ganas con eso, no? Y es porque vivimos en sociedad, entonces mucho es todo una especie de juego. Al final las culturas humanas son modos en los que jugamos en la realidad, y ese juego pues hay que jugarlo bien, ¿no? Pero no deja de ser una cosa que, objetivamente hablando, no tiene validez biológica, sino que es un añadido que ha hecho el ser humano. Entonces, como dices tú, es cuestión de creencias, claro. Lo que tú creas, al final, no lo que es, sino lo que tú crees, es lo que realmente mueve al ser humano, que puede hacerle mover montañas. Desde crear una empresa que es capaz de vender Coca-Cola en todo el mundo, o quedarte hundido en la miseria viviendo en la calle. Es lo que tú creas, al fin y al cabo, lo que mueve todo. La historia que te cuentan, las creencias. Y entonces, por ejemplo, una persona que tenga baja autoestima, ¿vale? Ya no voy a entrar en adicciones en particular, ¿no? Sí. Pero una persona que tenga baja autoestima, bueno, pues tiene unas grandes creencias de que esto va mal, de que... Eso hay que cambiarlo. Esto es una mierda. Eso hay que cambiar. Es una de las cosas que hay que cambiar. ¿Cuál es para ti la mejor herramienta para cambiar una creencia? Bueno, yo creo que el diálogo. Y a eso me refiero con los buenos profesionales. A ver, no es lo mismo una conversación en una cafetería, sino que con diálogo me estoy refiriendo a algo dirigido por un profesional, donde a uno le haga ver pues lo que se suele encontrar en la consulta, las inconsistencias de la mayoría de las creencias de las personas, ¿no? Es decir, el que uno llega a la consulta con problemas de todo tipo, incluso de depresión, de lo que quieras, y por supuesto de adicción también, con creencias relativamente firmes respecto a la realidad, que son discutibles. Y esa es la cuestión, eso es lo que un buen profesional acaba haciendo. Y con herramientas, por ejemplo, muchas veces se utilizan test para sacar las ideas que el otro tiene en la cabeza, sus actitudes, sus reacciones. Muchas veces se utilizan incluso pruebas psicofisiológicas para ver pues reacciones a fotografías o a escenas o a situaciones, porque su cuerpo, su cerebro reacciona con más o menos intensidad ante ciertas informaciones y demás.
Y a partir de ahí, aquellas que se consideran que son nocivas para el individuo, que no son adecuadas para su salud, puesto que la opinión es libre y cada uno debe de creer lo que quiera, pero en el momento en que esas creencias no te están haciendo bien, pues son las que hay que cambiar, hacer ver de otra manera las cosas. Tú al final empezaste con la cocaína por razones sociales, es decir, si tú hubieras vivido yo qué sé, en una tribu del Congo, allí no hubieras conocido la cocaína y jamás hubieras caído. Pero normalmente ese tipo de cosas se cae pues porque lo hacen los amigos, lo hace la gente, lo has visto y tú quieres ser uno del grupo. Entonces eso fueron justificaciones para al final creer que eso era lo que había que hacer, que si no lo hacías quedabas excluido y no eras miembro del grupo. Entonces todo ese tipo de mecanismos, de creencias, ¿no? De hacer ver que pues hay otra gente que no ve la cocaína, y es mucha gente, ¿no? Que no ve la cocaína como algo deseable o que haya que hacer, sino y además intentando evitar las cosas negativas, es decir, no, es que eso es malo, no, es lo que hay que hacer es ver que no es bueno, es que es mejor ver las cosas en esos términos y al final tener las creencias, como te digo, quizá no sea el término de las creencias adecuadas, porque como digo, cada uno puede creer lo que quiera, pero sí hay que evitar las creencias que a ti te están haciendo daño y que te están manteniendo en un comportamiento, en una conducta que son inadecuadas. Para eso hay que hacer un buen estudio sistemático, porque eso no es una cuestión de creer, creo que la cocaína es buena o creo que no es buena, o que la prefiero o no la prefiero, sino más creencias que tú tienes, más cosas en las que tú crees. Si crees en cuestiones religiosas, si crees en la amistad, si crees en los amigos, las experiencias que han tenido. Y ahí un buen profesional lo que hace es integrar toda esa información y ver por dónde puede aflojar ciertas creencias, aumentar otras, o aflojando unas creencias, cuáles otras van a caer también. Y a lo mejor conviene mantenerlas o conviene potenciarlas. Hay que tener un cuidado muy, muy delicado, ¿no?, en ese trabajo de las terapias bien hechas, ¿no? Entonces, efectivamente, todo es cuestión de creencias, pero las creencias adecuadas son las mejores. Y también ver muchos de estos mecanismos, ¿no?, como comentábamos antes, que influyen en las creencias, que es lo del no buscar la verdad como algo que parece que es lo lógico para el cerebro, sino buscar lo que buscamos es estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Entonces al final uno quiere creer que ha hecho esto porque se quería dar un homenaje por haberlo hecho bien. Eso es una creencia falsa y eso hay que desmontarlo. Pero ves, nos movemos por creencias. ¿Por qué lo has hecho? Porque crees que te lo merecías. Es cuestión de cambiarte ese punto de vista. No te lo mereces, ni dejar de merecértelo, sino que es una cuestión de que no creas que eso es algo que te mereces por el esfuerzo que has hecho. Hay que cambiar los términos, hay que cambiar el punto de vista, hay que cambiar las creencias. Totalmente. Y el lenguaje. El lenguaje ayuda mucho, por supuesto. Yo me acordaba el otro día, cuando me detecté esta creencia, es decir, me daré un premio, cuando al final es fallar en el plan. Sí, ¿no? Fíjate, claro, la incongruencia. O sea, si mi plan es comer no vegetariano, sino, bueno, pues sí, todos sabemos lo que engorda, lo que no sano, engorda, saludable, lo que te viene sí. bien. Al final, el comerme esa hamburguesa es fallar el plan, ¿no? Pero me acuerdo que cuando dejé de fumar, yo tuve 300 intentos. Ya. Y los dos que funcionaron, el que funcionó 2 años y el que ha funcionado hasta ahora, o sea, los más largos, ha sido cuando asociaba al tabaco. O sea, tuve varios intentos que no funcionaron y era porque cuando yo decía, joder, el de después de comer o el de cuando estás por ahí en una Claro, los fiesta, creías imperdonables. Claro, era como, me estoy privando de esos, Ya, ¿no? sí. Y claro, luego de la otra manera me acordaba de la tos. Y me acordaba de las manos amarillas y me acordaba de... Y al de final todo sacabas tu conclusión. Claro, ¿no? Y ¿sabes la diferencia de que una no me funcionó y la otra sí me funcionó? Exacto. Porque bueno, pues iba así. La verdad que, claro, de una manera, es que si te fijas es normal, es que es absurdo. Porque voy a dejar algo que me da tanto placer. Ya, bueno, pues porque puede haber placer en dejarlo. Claro. Entiendo lo que dices. Claro, las toses es un castigo. Claro, las toses no me gustaban. No tenerlas es placentero. Pero claro, yo cuando dejaba de fumar no me acordaba de las toses. Ya, ¿sabes? claro.
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta también muchas veces, y en esto que hemos hablado hasta ahora ha salido muchas veces, pero sin que lo hayamos mencionado, lo que son los premios a corto y a largo plazo. Hay que saber esperar y guardar, ¿no? Fíjate que hay experimentos hechos con niños desde hace muchos años, que a lo mejor los conoces, ¿no? Que se les pone un dulce encima de la mesa, el niño se sienta en la mesa, se les pone un dulce delante, y el experimentador les dice, bueno, ahí tienes este dulce, si no lo tocas hasta que yo vuelva, luego te doy otro, tienes dos. Entonces se va el experimentador, a los niños se les graba con una cámara y niños de 5, 6 años o incluso de 4, pues se ve quiénes aguantan y quiénes no, quiénes son capaces de soportar el castigo de tener un dulce muy apetecible delante y esperar, pues no sé si son 5 minutos lo que tarda el experimentador, y algunos sucumben y se lo comen y les da igual, y otros pues esperan y cuando llega el experimentador al final tiene dos. Pues está muy comprobado. Los que fueron capaces de aguantar, al cabo de los años, cuando son adultos, son personas de mucho mayor éxito en la vida. Éxito profesional, personal. Porque esa es una de las claves del ser humano cuando se lleva bien, que es el ser capaz de retrasar los premios. Entonces, muchas veces, en esto que decías, ¿no? La cocaína, por ejemplo, me da igual, cualquier adicción. Si lo hago ahora, obtengo una satisfacción inmediata. Si lo dejo, obtengo la satisfacción, no la voy a obtener ahora porque lo voy a pasar mal, porque la estoy echando de menos, pero tendré la satisfacción de al cabo de un tiempo de decir, qué bien que lo he hecho. Entonces es una satisfacción demorada, cuesta más, claro, pero son las más gratificantes, son las mejores, te llevan más premio. Entonces ahí hay que saber controlarse, ¿no? Hay que saber creer que eso te va a producir mayores beneficios que si caes en la tentación. Puedes creer las dos cosas, pero mejor que creas la de que retrasarlo va a ser mejor. Sí, yo tengo un maestro que me decía, las dos son mentiras, pero una mala más. No hay que ser tan radical. No, es verdad, lo que te decía antes. A ver, lo que te decía antes, todo es mentira en el ser humano. Todo lo que no sea. Yo no lo quiero decir así, pero todo lo que no sea lo que te lleve a comer, vamos a ver, ¿no? Y a reproducirte, sería todo lo demás absurdo. Todo es mentira. Todo es un invento que nos hemos hecho. ¿Qué más da que seas adicto a la cocaína? Pues si la tienes, te la pones. ¿Tú crees que eso es una buena idea, una buena creencia? No, ahí está, ¿no? Entonces la cuestión es, vale, todo es mentira, si quieres, pero efectivamente unas mentiras son mejores que otras. Porque es verdad, a ver, como científico tengo que decirlo así, no hay una verdad absoluta para nada. Es decir, ¿por qué va a ser malo ser adicto a la cocaína si la tienes siempre a tu alcance y te la pones cuando quieres y ya está, si fuera el caso? Pero bueno, sabemos que no es el caso principalmente por dos motivos, y además los dos a corto plazo. Uno, porque te deteriora el organismo y el cerebro bastante, de forma que vas a vivir menos y con una calidad de vida peor. Y la otra porque, aunque parezca una tontería, está mal visto por la gente. Es decir, tú en la sociedad, que al fin y al cabo la necesitas, a los demás, quiero decir, a tu familia, a tus amigos. Depende de qué gente. Claro, ahí está. Vale, pero ya te relacionas tú con quien teniendo no teniendo una vista un poco superior, ¿no? De ver no solo tu círculo más cercano, sino todo lo demás, y la gente que puedes conocer siempre será mejor, claro. Entonces eso ya de por sí pues lo hace importante para decidir no meterte la cocaína aunque tuvieras un saco todos los días a tu disposición. Sí, para mí fue clave, por supuesto, cambiar la gente. Por ejemplo. Me juntaba con la gente en la que me la apoyaba. Es que si no es muy difícil. Si no, no te digo que imposible, pero es muy difícil. Si te vas a un centro de rehabilitación, sales y vuelves al mismo medio social, no has hecho nada. No has hecho nada. Sí, yo es un problema que me encuentro recurrentemente con gente con la que trabajo, ¿no? Que, bueno, pues muchos abandonan cuando ven el precio que tienen que pagar. Abandonan cuando ven que el precio que tienen que pagar. Por ejemplo, la última que tuve, pues yo no les digo el precio que tienen que pagar. ¿Sabes cómo va el coaching? Yo voy a objetivos, yo no hago terapia. Yo voy a objetivos y la gente yo hago preguntas. Pero claro, de repente en cuanto, por ejemplo, esta persona ve que el paso lógico es dejar a su pareja, porque su pareja consume y no tiene ninguna intención de dejarla, pues de repente dice, hostias, claro, tengo que cambiar de esto. O tengo que dejar de salir de fiesta, o tengo que dejar de ir a bares. Yo dejé de ir a bares. Sí, entiendo, a mucha gente le pasa eso. Y yo he visto como una camarera se ha descojonado en mi cara por pedir un batido. Ya. Cuando mis amigos han pedido. Sí. Y estas Qué cosas, mala es la gente, ¿ves? Estas cosas pasan. Claro que pasan. Entonces,
claro, ves el precio que tienen ciertas cosas, ¿no? Ajá. Y esto va para todo, ¿no? O sea, Sí, pues, sí. a lo mejor, si quieres tener una mejor autoestima, a lo mejor tienes que decirle a todo el mundo cuando te pregunta qué tal estás, decirle bien. Exacto. Y eso está mal visto. Bueno, porque también existe la envidia. Claro, por eso te Yo digo. creo que es así. Entonces, al final, si yo te digo que, bueno, he tenido, te cuento un problema que tengo o que estoy preocupado por algo, hay una persona que me quiere ayudar, con lo cual, como tú decías antes, socializo. Claro, pero búscate gente que sea menos envidiosa, gente más sana o menos tóxica, ¿no? Como Sí. dices. Sí, yo, a ver, yo esto lo he practicado. Yo, si no, ya te digo, hubiera sido imposible. Y, por ejemplo, con esto de la comida, yo ahora lo tengo mucho más controlado pues gracias a mi chica. Ujú. ¿no? Y tengo amigos que me están todo el día reclamando, oye, a ver cuándo quedamos, porque Bueno, casi no les veo. Lo Pero puedes ver en muchas parejas que los dos son obesos, por ejemplo. Porque Claro. O sea, y otras veces que los dos no son obesos, están en forma. La pareja hace mucho, claro. Pero hay que estar dispuesto a pagar este tipo de precios. Este Ya. tipo de precios de decir, oye, yo tengo amigos a los que veía todas las semanas, varias veces incluso, y ahora les veo una vez cada 2 meses. Claro, ¿Y dónde pero- les veo? Claro, ya. En un Pero, restaurante. ya, pero una cosa, Raúl, es que ahí está. Vale, pagas un alto precio, como perder una pareja a la que quieres, por ejemplo. Pero es porque si no vas a tener que pagar un precio todavía Claro. más alto. Si no, no sé, sería absurdo. Efectivamente. O sea, cualquier persona razonable te diría, no, hombre, sigue con tu pareja y sigue drogándote. Total, no vas a perder lo que más quieres en el mundo. Vale, sí. Pero es que a lo mejor lo que más quieres en el mundo no es eso exactamente. Es eso con un futuro que no habría de seguir queriendo eso. Entonces, es un alto precio, sí, pero está bien pagado. Porque Sí. si no, vas a tener que pagar mucho más. Sí, yo además aconsejo mucho, pero claro, cuando a mí me preguntan y yo digo lo que yo he hecho, ya no, o sea, es que al final el dejar la cocaína es lo de menos, o dejar el tabaco, yo no podía ir, o sea, yo te hablo de Raúl Martín, no de cualquier otra persona, yo no podía ir a un bar Y no pedirte y algo. no pedirme una copa. Claro. Claro, si me pido una copa, ya el cigarro. Y si ya me tomo 2 copas, ya Mejor, a claro. tomar por saco, ¿no? Sí, hay que evitar Entonces eso. tuve que tomar la decisión esa. Pero bueno, sabemos que hay un precio fuerte. Pero con a una pagar. buena creencia y una buena decisión puedes entrar a un bar sin pedir una copa. Sí, yo ahora y entro sin ya. fumar. Ahora entro ya. Y aguanto además. Con una buena creencia que te vaya guiando. He conseguido ya también tolerar a... para que veas antes que decía, la gente es mala. Bueno, yo no creo que es mala, pero que... Hay de todo. Sí, pero me va mejor con esa creencia, porque si no pienso Hombre, que todo el por mundo es muy supuesto, cabrón. Sí, no sería muy triste. Y, por ejemplo, me pasa en los bares cuando terminas de comer y son auténticas peleas. Peleas de verdad porque no quiero un chupito. Y además me entra mi orgullo y digo... Y entonces te dicen, claro, que tienes que conducir. Digo, que no tengo que conducir. Ese es el Que orgullo. no, que es no que bebo. dices tú, el orgullo es que recibes satisfacción. Tú te das un premio por comportarte así. Eso es el Es decir, orgullo. que no bebo, que no quiero alcohol. Pues sin alcohol, que no, que tiene mucho azúcar, que me da igual, ¿sabes? Claro, muy Entonces, bien. pero antes no era capaz de esto. No, ya, claro. O sea, esto te lleva- dejabas arrastrar por el grupo. Lleva un tiempo que te cagas, ¿no? Entonces, por uno no pasa nada, tal. Y no sé si nos queda mucho. No sé cuánto Son tiempo las- tienes. Dentro de 10 minutos o así. Vale. ¿Te parece? Venga, ¿O perfecto. quieres más? No, yo lo que tú... Yo a las 12 me van a llamar y... Vale, pues venga. Bueno, quería un poco prepararme también lo otro. Sin problema. Venga, volvamos a la autoestima. El tema de... Una pregunta mía, ya te voy a hacer una pregunta mía. Claro. ¿Por qué nos juzgamos? ¿Por qué nos castigamos? ¿Por qué nos fustigamos cuando lo que buscamos es estar en paz? Bueno, a ver, no siempre nos fustigamos y nos castigamos, ¿no? Hay veces que precisamente utilizamos toda la potencia de nuestro cerebro para razonar y justificar lo que hemos hecho con lo que nos podemos fustigar, ¿no? A ver si me explico, eso es lo que decíamos antes de interpretamos nuestro comportamiento cuando sabemos que está mal. Tenemos 2 opciones. O lo justificamos, mira, esto lo he hecho porque no tenía más remedio, me he visto en una situación inescapable, vamos a decirlo así, o me castigo, esto que he hecho no debía haberlo hecho y tal. A ver, son mecanismos, especialmente en el fondo todo lo que hay es un mecanismo de regulación social. Las emociones autoconscientes o sociales en el ser humano, como son la envidia, la envidia no es un buen ejemplo, pero bueno, son la culpa, la vergüenza,
el orgullo, y si quiere la envidia también, pero ahí habría que hablar aparte, están hechos para regular nuestro comportamiento en sociedad. Lo más importante del cerebro humano es el cerebro social, y la parte social, ¿no? de nuestro cerebro, para vivir en sociedad. Y la culpa y la vergüenza fundamentalmente son mecanismos con los que uno se regula a sí mismo sin necesidad de que los demás estén presentes. Pero para poder tú actuar de una manera conforme al grupo, aceptable para el grupo. De ahí la culpa, que suele ser el machaque que más te das, o la vergüenza incluso, que qué mal lo he pasado porque qué mal lo he hecho. Entonces, de alguna manera, son mecanismos que están ahí, son emociones que están presentes en el ser humano, en su genética. Es decir, se desarrollan en todas las culturas y no todos los animales las tienen. De hecho, el ser más cercano a nosotros, el chimpancé, pues dudo de que tenga vergüenza y puede que tenga algo de culpa, que incluso hay algunos animales, como los perros, quien tiene perro lo habrá visto, que se pueden sentir culpables o sentirse mal por haber hecho algo mal, ¿no? Pero no tanto por la vida social, sino por un comportamiento que ha tenido unas malas consecuencias, como romper algo, ¿no? Pero en nuestro caso es eso, sentirse culpables, dañar a otros, vergüenza es que uno tiene daño a sí mismo. Y son mecanismos para controlarnos, para regularnos, para ser mejores en la sociedad. Entonces, ¿por qué uno se machaca algunas veces? Hay otra gente que no. Y conocerás y verás muchísimos ejemplos donde uno en las adversidades o en los fallos que ha tenido tiene la capacidad para perdonárselos, no para admitirlos, no para justificarlos, sino para entender que están mal, pero no ir más allá de eso, no machacarse. De hecho es la clave del libro, que es lo que tuve que hacer yo. Pero claro, o sea, yo te preguntaba más por cuando pasa, ¿sabes? O sea, cuando pasa, por si tenemos cualquier persona aquí escuchándonos que diga, y es que me machaco mucho con cualquier cosa, porque yo al final tuve que hacer eso, tuve que perdonarme. O sea, yo... Exacto. En casa hice todas las perrerías del mundo, en el trabajo he hecho todas las perrerías del mundo, yo soy un pieza, pero al final no era yo. Ahora pareces buena gente. Sí. Me da buena sensación. Sí. Y antes también, si al final ya, es que somos muy sensibles. A ver, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Siempre, todos los seres humanos. Pero es cuestión de que, hombre, haya un equilibrio y haya un poco más de lo bueno que de lo malo, ¿no? Yo tengo la firme creencia de que los que caemos en este tipo de adicciones, en realidad es porque somos muy sensibles y se nos tiene socialmente, no prohibido, pero sí está mal visto que un hombre exprese, bueno, un hombre, una mujer, me da igual, que se expresen los sentimientos. Pero un hombre un poco más. Sobre todo si son sentimientos que también para tu cultura, tu creencia, son de debilidad. Por ejemplo. Es decir, que no está mal visto que muestres sentimientos de agresividad o de enfado, pero sentimientos de miedo o de tristeza sí están mal vistos. Claro. Y más en un hombre, que por eso ibas diciendo eso, ¿no? En nuestra cultura ha sido así siempre. Entonces, claro, es lo que entiendo. Esos sentimientos los inhibes, no los sacas e intentas sacar otros que enmascaran esos que sí tienes, ¿no? Sí, al final es ponerte capas. Exacto. Perdón. Y entonces, pues, es un tema curioso porque... Joder, ¿por qué tenemos? O sea... De hecho, el podcast este se llama Sinvergüenzas, precisamente por eso, porque quitarme la vergüenza... O sea, yo si me hubiera quitado la vergüenza y hubiera dicho, mira, me siento así, ya no te hablo, me drogo o... No, la vergüenza de decir, oye, papá, me gustaría que me mostraras más cariño. ¿Vale? Pues tengo un padre que... Perdón. Pero al final tengo que aceptar eso. Sí. Cada uno es como es. Y no hay duda de que han demostrado siempre que me aman. Pero ¿qué pasa? Que lo demostraban especialmente cuando tenías problemas. Cuando la liaba. Ya. ¿Sabes? Ese es el fallo. ¿Qué pasa? Que entonces la lío y entonces tengo tu amor. Sí. Eso pasa con los niños. Son mecanismos típicos, ¿no? De cuando dicen el niño está llamando la atención, tú ahora que vas a ser padre, toma nota de esto, ¿no? El niño es que lo que quiere es llamar la atención cuando se comporta mal en el cole, claro, porque hasta entonces pues el niño no recibía la atención que recibe cuando se porta mal y con esas cosas hay que tener mucho cuidado, claro. Que no busque, porque enseguida lo encuentran. Que de repente le echas la bronca, le castigas, lo que sea, y luego le quieres
tú como padre te sientes mal por haberlo hecho pasar mal al niño, y entonces le das un poco de calor, le arropas y dices, bueno, venga, no pasa nada, perdóname que me haya portado contigo así, o si no se lo dices así, se lo manifiestas, y claro, eso es lo que van buscando, ese arrope, ¿no? Ese calor que reciben cuando se han portado mal. Sí, al final todos necesitamos cariño. Es que somos muy básicos, porque somos seres humanos, los seres humanos somos muy básicos. Pero tenemos asociado debilidad. Es que eso hay que evitarlo, Claro. o sea, hay que entender que la debilidad se tiene que quedar en una cuestión más bien muscular. Lo demás no son debilidades, son emociones con las que vienen en el pack con nosotros. Sentir miedo, tristeza, tanto como violencia, agresividad, alegría. Entonces hay que saber que están ahí, no tenemos por qué impedirlas, al contrario, están para algo, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, no se han borrado en millones de años de evolución. Si hubieran sido inservibles, se hubieran quitado, sin embargo han servido. Lo que ha ocurrido es que quien tenía esas emociones ha dejado más descendencia. Efectivamente. Quien no las tenía murió en el intento y no dejó hijos. Qué bueno, pues con esto vamos a cerrar. Porque... Manuel, ¿quieres decir algo más o alguna pildorita? No, nada, que yo encantado y que si de esta conversación pues alguien que nos oiga y tenga problemas de adicción, ¿no? Que desde lo mucho que hemos hablado y tal, pues que esperemos que vea las cosas de otra forma, que tenga otras creencias, ¿no? Y que le ayude de alguna manera, y que quien pueda haber aprendido algo, pues que me alegro mucho de ello. Pues no sabes cómo te agradezco todo este tiempo que nos has regalado, que le hemos quitado de otros quehaceres y tenías la agenda hasta arriba, y te agradezco muchísimo este hueco. Nada, yo encantado. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Manuel.